Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. Una nueva acción de protección fue presentada por Guadalupe Llori para recuperar su cargo como presidenta de la Asamblea. Esta medida fue admitida a trámite. Andrea Samaniego nos cuenta cuándo está llamada la audiencia y qué otros pedidos realiza. Andrea, muy buenas tardes. Te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Será el lunes 22 de agosto a las 14:30 cuando se realice esta audiencia en la que se va a llevar a cabo o se va a resolver sobre esta nueva acción de protección que ha presentado Guadalupe Llori para, como bien lo mencionabas, recuperar su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional. Ella además ha solicitado una indemnización por cada uno de los legisladores que votaron por su destitución el pasado 31 de mayo. Ella está solicitando $100,000 por cada uno de estos 81 legisladores. Aquí, mientras tanto, los legisladores y tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, han mencionado que esta nueva denuncia, este nuevo recurso es improcedente y además cuestionan este pedido económico que ha realizado Guadalupe Llori. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Guadalupe Llori participó de las sesiones plenarias de este jueves con total normalidad. Dijo no tener tiempo para atender a la prensa, y es que buscábamos sus declaraciones por el nuevo recurso que el pasado 5 de agosto presentó en contra de sus compañeros legisladores por haberla destituido como titular del Parlamento. Quien habló fue su asesor. Estamos seguros y convencidos de que se establecerá con claridad y exactitud los derechos violados por parte de los asambleístas en la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, donde no se le dio el derecho a la defensa. Este nuevo recurso fue admitido a trámite por la jueza María del Carmen Salazar y se fijó que el lunes 22 de agosto a las 14:30 sea la audiencia para resolver esta acción de protección. De forma presencial deberán acudir el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y los miembros de la comisión pluripartidista que la investigó. Jurídicamente es improcedente bajo todo punto de vista. No lo dirigen a Virgilio Saquicela como persona, sino como presidente y representante de los 136 legisladores en este caso, ¿no? Es decir, se está dirigiendo contra la misma persona. Tendrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar. Otros asambleístas se sumaron al rechazo de este nuevo intento de Llori por recuperar su cargo. Que son demandas que son infructuosas y que parece que no tienen que hacerlo. La señora Guadalupe Llori lo que pretende es manosear la justicia. Han presentado varios recursos y todos estos recursos han sido desechados. Y si es que han sido desechados, evidentemente será porque lo que ella está presentando y las quejas que presenta no tienen ni pies ni cabeza. Y es que además de querer recuperar su cargo, ella solicita disculpas públicas y una millonaria indemnización, pues pide $100,000 por cada uno de los 81 legisladores que votaron por su destitución el pasado 31 de mayo. $8 millones, $100,000 por asambleísta, lo cual no deja de ser solo ridículo, sino que además demuestra que hay un interés ruin atrás de todo esto y que jamás se trató de un tema político, sino incluso de un tema económico. Llori ha presentado con dos recursos de acción de protección. El primero fue negado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, ya algunos legisladores que han sido denunciados han mencionado que van a participar de esta audiencia para presentar sus alegatos sobre este tema. Nosotros estaremos pendientes de aquello. Mientras tanto, aquí también se ha informado por parte del presidente de la Asamblea Nacional que el próximo martes será la primera reunión de este diálogo ejecutivo legislativo. El día de hoy ya han hecho extensiva la invitación al ministro de Gobierno para que participe de los mismos. Veremos entonces si es que esta vez ya se pueden concretar estos diálogos entre la Asamblea y también entre el Gobierno Nacional. Ustedes tienen más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por ese informe. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aclara que la eventual destitución de los vocales de la Judicatura que afrontan un juicio político en la Asamblea no compromete las sentencias emitidas por el organismo. Saquicela se refiere a la crisis de confianza que atraviesa el sistema de justicia. Casi 9 de cada 10 ecuatorianos califican como mala la gestión de la función judicial. Así lo revela la encuestadora Click Report en su más reciente muestreo. Solo el 12,16% de los encuestados por la firma otorgaron una calificación positiva, ubicando así a la función judicial apenas debajo de la Asamblea Nacional, organismo con la más baja puntuación.
El titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, lo reconoce. Este es el resultado del festín de acciones de protección y habeas corpus, otorgados de forma indiscriminada, asegura. Si hay una preocupación, ¿respecto de qué? Respecto de la afectación a la institucionalidad. De ahí que plantea es necesario hacer reformas para que solo jueces especializados puedan conocer sobre garantías constitucionales y además para lograr una participación más activa de parte de la Corte Constitucional en casos controversiales. Debemos pensar en la posibilidad de que sea la Corte Constitucional del Ecuador, máximo organismo de justicia constitucional del país, el que, con una reforma legal, deba conocer ciertos casos. Por ejemplo, los casos que tienen una vinculación con altos funcionarios públicos o con el fuero. En otro tema, Saquicela se refirió al proceso de juicio político que afrontan 3 vocales de la Judicatura, entre ellos su titular Fausto Murillo, quien ha asegurado que con su eventual destitución y la de sus compañeros, se pondría en peligro decisiones tomadas en la Corte Nacional de Justicia, entre ellas la sentencia del caso Sobornos. Saquicela lo desmiente y asegura que se trata de confundir. La Corte Constitucional, en la sentencia que se refiere a la evaluación de los jueces, que declara la inconstitucionalidad de la evaluación, deja a salvo las situaciones o las jurídicas que se encuentran ya consolidadas. Que no se engañe al país, que no se mienta al país, que la cesación del Consejo de la Judicatura tenga repercusión en las sentencias de la Corte. Por favor, seamos serios. Y es que uno de los argumentos de quienes impulsan el juicio político contra los vocales de la Judicatura, señalados por una evaluación inconstitucional a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, es que los jueces y conjueces temporales que nombraron en reemplazo de los 23 que abandonaron sus cargos no tenían competencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, confirma las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de al menos 3 generales de la policía. Según Riofrío, los montos que maneja el ministro del Interior son bastante menores a los detectados por Contraloría. 3 de 25 generales de la policía cuyo patrimonio fue observado por Contraloría presentan inconsistencias que ya son objeto de investigación en la Fiscalía. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, minimizó días atrás las inconsistencias. Y uno en servicio activo se le ha encontrado una no justificación, digamos, de sus ingresos. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25,000 que no los ha podido justificar. Pero el desmentido llegó desde la propia Contraloría, y es que definitivamente no hay coincidencia de criterios. Las operaciones inusuales detectadas superan en mucho esos $25,000, reconoce el Contralor. No, definitivamente no coinciden las cifras. De las declaraciones que escuché yo del ministro del Interior, los valores que ellos mencionan como una diferencia patrimonial que no fue justificada no corresponde en ninguno de los 3 casos. Y es que son 3 los generales cuyas cuentas no pudieron ser justificadas frente al análisis de Contraloría. Ellos registran un patrimonio. En el caso de Fausto Buenaño Castillo, director de logística de la policía, su patrimonio registrado es de $156,000. De Marco Villegas Ubilluz, en servicio pasivo, exdirector financiero de la policía, su patrimonio es de $360,000. De Byron Vallejo Martínez, exdirector de tecnología, reporta $107,000. De ello se ha confirmado que a Villegas se le revocó la visa a Estados Unidos. Hubo una confusión con el Contralor, son 2 oficiales en servicio pasivo ya y 1 en activo. No obstante, el informe con indicios de responsabilidad penal se elevó cuando todos estaban en funciones. Todos los 25 generales eran activos. 3 se emitieron con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos ya a la Fiscalía General. Riofrío aclara que los generales de la policía tuvieron el tiempo para justificar las inusualidades e inconsistencias. La determinación de responsabilidades llega aún después de la defensa. Y se ha dado todas las oportunidades y todo el tiempo que necesitaban para que ellos puedan presentar documentación que justifique esos ingresos a las cuentas o esa diferencia en ese patrimonio. Ellos están conscientes y saben exactamente cuáles son los valores.
A la par se ha elevado una nueva alerta y esta vez sobre el supuesto retiro de visa estadounidense a miembros de las Fuerzas Armadas. Se habla de 18 de ellos, no obstante desde las filas militares aún no tienen certezas, según el jefe del Comando Conjunto Nelson Proaño. Que esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les ha revocado las visas. Lo cierto es que los exámenes de Contraloría también se ejecutan a generales de las Fuerzas Armadas y ahora a jueces. A los 44 generales de las Fuerzas Armadas. Iniciamos con los jueces nacionales de la Corte Nacional. Al final de los resultados quizás se puedan sacar conclusiones. Suele haber coincidencia entre los informes de Contraloría y las decisiones de la Embajada de Estados Unidos, que si existen o no narcogenerales en el país, no parecen declaraciones aisladas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Alias El Morado, detenido por la explosión en el Cristo del Consuelo, recibió prisión preventiva por tenencia de armas y explosivos. El hombre había sido capturado hace 5 meses por el intento de asesinato de 7 personas, pero tras 4 meses un tribunal le concedió la salida de prisión. Llevaba libre apenas 12 días y su pierna lo delata. Un grillete electrónico muestra que el hombre que confesó haber participado en el atentado que dejó 5 muertos y 17 heridos, tiene temas pendientes con la justicia. Su última detención fue este mismo año, por el intento de asesinato de 7 personas. Pese a que Darío Chinchay San Lucas, alias El Morado, fue detenido en abril del 2022 y le dictaron prisión preventiva, los jueces Víctor Vaca, Juan Paredes y Beatriz Cruz le levantaron esta medida y salió de prisión. Solo 4 meses estuvo en la cárcel por intentar asesinar a 7 personas. La medida fue poner el grillete electrónico. Los jueces consideraron que la prisión preventiva no tenía motivación debida, que la Fiscalía no había realizado una investigación eficaz y que no había dado motivaciones de que otras medidas no serían suficientes para garantizar la comparecencia de los sujetos procesales al juicio. Finalmente, los jueces Vaca, Paredes y Cruz dispusieron su inmediata excarcelación. Solo una semana después, alias El Morado estaba, según su propia confesión, ejecutando un atentado que mató a 5 personas, hirió a otras 17 y aterrorizó a todo un país. Lo cual deja mucha deficiencia en el sistema en lo que corresponde al control y seguimiento a las personas que reciben este beneficio penitenciario. Pero no es la única vez que ha logrado esquivar la prisión. Solo un mes antes de ser detenido por tentativa de asesinato, alias El Morado fue detenido por posesión de 4 vehículos robados. En el operativo se encontró un arma y cartuchos, pero como es evidente, tampoco permaneció en prisión. Darío Chinchay San Lucas tiene 7 detenciones en su historial. En 2006, 2008 por tenencia ilegal de armas, 2016 y 2018 por robo, 2020 por tenencia de objetos robados, 2022 también por ese delito y en abril de 2022 por intento de asesinato. Probablemente, si no recuperaba su libertad, no habría estado en el Cristo del Consuelo el día en el que ocasionó la explosión, pues según nuestro Código Penal, la pena por intento de asesinato es de 15 años. El Morado pasó solo 4 meses en prisión, salió de allí con un grillete y una semana después... ¡Ay, que nos ayude, por favor! ¡Auxilio! Ya sabemos lo que pasó. Dayana Monroy, 24 horas. 4 peritos de Estados Unidos recopilan información sobre el atentado registrado en el Cristo del Consuelo. Tomamos contacto a esta hora con Paul Tutibén, quien nos tiene más información. Paul, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por 30 días le dictaron prisión preventiva a alias El Morado, uno de los principales sospechosos del ataque terrorista registrado en la calle 8 este fin de semana, que lamentablemente murieron 5 personas y 17 resultaron heridas. Los peritos que llegaron de los Estados Unidos continúan levantando indicios. Se conoce que aquí en nuestro país se quedarían aproximadamente un mes. Veamos la siguiente nota. El equipo de peritos estadounidenses llegó para trabajar exclusivamente en la investigación del atentado ocurrido en la calle 8 del barrio del Cristo del Consuelo, donde 5 personas murieron y 17 resultaron heridas tras el atentado terrorista ejecutado por un grupo criminal.
Daniel, un poco de muertos. Aquí mira cómo quedaron los cables. En cooperación con la policía ecuatoriana se encargarán de recopilar muestras de los indicios dejados por la explosión. Esto llevará a la determinación del tipo de explosivo usado en el ataque. Se hará un análisis químico y demás pericias que aporten a la investigación para dar con los autores. Los extranjeros se quedarán aproximadamente un mes en el país. Su trabajo es parte de la asistencia internacional que solicitó la Fiscalía. Con equipos tecnológicos avanzados, llevarán un proceso altamente calificado para determinar justamente si el material utilizado en el ataque terrorista de la calle 8 se asocia con otras explosiones anteriores. Estamos articulados todas las unidades de inteligencia, las capacidades propias de la policía acá en Guayaquil para determinar este hecho y resolverlo, que es nuestra intención. Por el atentado se han efectuado 11 allanamientos. Uno de los detenidos es sospechoso del suceso porque a él le habrían encontrado conversaciones activas en su celular sobre la participación en la explosión. A Darío Arturo Chancay San Lucas, alias El Morado, le dictaron prisión preventiva por 30 días. Perteneciente al grupo de los Águilas y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8. Durante el proceso judicial, alias El Morado podría ser vinculado al acto terrorista de la calle 8. Desde el domingo se han registrado 6 eventos con explosivos en Guayaquil. El último se reportó la madrugada de este jueves en la ciudad de La Floresta 2. 5 sujetos lanzaron un artefacto a un inmueble, provocando daños. De forma extraoficial se conoce que la madrugada de este domingo se va a realizar la reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. En esta diligencia también estarán presentes los peritos norteamericanos. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Seguimos con más noticias. El Comando Operacional número 4 del Ejército ha realizado más de 8.900 operaciones de control de armas durante el último mes. Estos operativos han mostrado una reducción en ciertas cifras. A esta hora nos trasladamos hasta el fuerte militar Epicla Chima en el sur de Quito con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, las cifras correspondientes a la incautación y decomiso de armas, explosivos, municiones y también sustancias sujetas a fiscalización se han reducido. Así lo dio a conocer el jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército, Shiris, quien asegura que esto es muestra de que los operativos realizados para la seguridad, soberanía e integridad del Estado ecuatoriano están funcionando. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Una ligera reducción en cifras de incautación de armas, explosivos y municiones es lo que han dado como resultado 8.915 operaciones de control ejecutadas por el Comando Operacional número 4 del Ejército en 7 provincias del país. Durante el último mes, 217 armas fueron incautadas. Se ha decomisado $100.800 en dinero falso, 2 toneladas de droga y 117 kilogramos de explosivos. Los controles se han incrementado, sin embargo, los resultados en la cantidad o estadísticamente son menores. En cuanto a operaciones en apoyo a las funciones del Estado, se realizaron en total 824. Se brindó seguridad a 3.300 funcionarios públicos. Se realizó el registro de 304.342 vehículos y de 518.634 personas. Con el trabajo que estamos realizando, con el despliegue que hemos realizado nosotros, se está garantizando la seguridad, se está dando una mejor percepción de seguridad y mejor control para evitar o detectar a tiempo situaciones de riesgo. La jurisdicción del Comando Operacional número 4 del Ejército recae en Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Los Ríos. El esfuerzo se orienta en la capital y en aquellas provincias con centros de rehabilitación social. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En cada uno de estos operativos ejecutados por el Ejército en apoyo de la Policía Nacional, también de los gobiernos autónomos descentralizados y los municipios, actúan aproximadamente 800 militares, cifra que según las autoridades es apropiada para garantizar la seguridad del Estado ecuatoriano. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias por ese reporte. El consumo de gasolinas subsidiadas continúa en aumento. Julio fue el mes en que más combustibles se vendieron en todo el país, excepto por la gasolina super, cuyo valor supera los $5 el galón. Seguro se ha dado cuenta que cada vez hay más tráfico, lo que significa que más vehículos demandan de combustible y en las estaciones de servicio lo confirman. Ya acuérdese usted que ya estamos saliendo de la emergencia sanitaria,
que ya se está reactivando la economía, ya se comenzaron las clases presenciales, para trabajos presenciales, entonces eso también aumenta la demanda del combustible. Las gasolineras de todo el país vendieron más de 151,000 barriles diarios de combustibles en julio, es decir, 23% más si lo comparamos con el mes anterior. Pero este incremento no corresponde a todas las gasolinas, es solo para las que están subsidiadas, diésel, extra y eco. A 2.40 es el galón de gasolina. Extra es regalarlo, ¿verdad? En el caso de la gasolina super, su consumo sigue a la baja. Actualmente, apenas 2 de cada 10 conductores la demandan. La super, que antes se consumía, por decirle algo, un promedio de 500 galones diarios, en este momento estamos en 100 galones diarios. Es decir, para vender 1000 galones necesitamos 10 días. Desde el 2018 el valor de la gasolina super está liberado en Ecuador y actualmente se vende el galón a $5.13. Esto pese a que el precio internacional del barril de petróleo ha disminuido en los últimos meses. Porque la burocracia y el peso de la administración en Ecuador es enorme. Le pongo un ejemplo. Una empresa que podría manejar con 100 trabajadores la importación de gasolina, Petroecuador tiene más de 1.500. Entonces, todo el peso burocrático de los sueldos y los sobresueldos le cargan a la gasolina. El próximo 12 de septiembre, Petroecuador actualizará nuevamente el precio del galón de la gasolina super. Joana Ramos, 24 horas. Y en Ecuador pronto habrá un tercer proyecto de gran minería que estaría próximo a iniciar la etapa de construcción luego de cumplidas las anteriores. En el mundo, cada día incrementa el requerimiento de cobre debido a la transición energética. Esto es gran minería sustentable y amigable con el medio ambiente. Así lo señalan los expertos y asegura el viceministro de Minas que es lo que se hace y se seguirá haciendo en Ecuador. La minería es el cuarto rubro en exportaciones. Esto nos pondrá a final del año en al menos 2.800 millones siendo conservadores. Según el presidente de Curi Mining, tras 15 años habrá una nueva mina próximamente para la generación de empleo y de recursos. Como Curi Mining nosotros estamos comprometidos a desarrollar la minería aquí en Ecuador responsable con el medio ambiente y con las personas. Tenemos la perspectiva de ser el tercer mina de desarrollar y operar aquí en Ecuador. Se trata de un proyecto polimetálico en un momento en el que el mundo busca cada vez más cobre para la transición energética. El consumo de cobre en el mundo hoy en día es 28 millones de toneladas. Las proyecciones indican que esta demanda va a subir a 50 millones de toneladas, entonces casi doble hasta el año 2035. El mundo necesita cobre para combatir el cambio climático. Y eso es muy buena noticia para Ecuador, porque resulta que tiene unas reservas y unas cantidades de cobre impresionantes. Se ven cosas maravillosas como tener áreas protegidas al lado de una mina, tener un refugio de animales, biólogos trabajando en la mina, tema de incentivo de emprendimientos de mujeres. Los desafíos en Ecuador son aún enormes, pero cada vez existe mayor conciencia de la necesidad de apoyar las grandes inversiones de desarrollo minero sustentable con enfoque en desarrollo social y económico. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Vamos a revisar otros temas. Este jueves se desarrolla el segundo día de la romería de la Virgen del Cisne en Loja. Nos enlazamos con María del Rocío Coronel. Ella está siguiendo de cerca esta romería y nos cuenta más. Hola María del Rocío, adelante. Gracias en estudio y amigos televidentes, buenas tardes. Nos encontramos en la vía San Pedro de la Bendita Catamayo, que es el escenario de este segundo día de peregrinación. Una misa campal a las 6 de la mañana en la plaza central de la parroquia San Pedro de la Bendita marcó el inicio de esta emotiva jornada llena de fe y devoción para posteriormente iniciar la caminata con la sagrada imagen de la Virgen del Cisne que recorrerá hoy 13 kilómetros para llegar hasta la ciudad de Catamayo. Los feligreses agradecen por los milagros recibidos de su Santa Madre y la acompañan por ello en esta caminata que recorre 74 kilómetros en 3 días. La promesa es que desde mis padres, que desde que yo me di en cuenta me enseñaron
y no dejaré de venir hasta cuando ella misma me dé su fuerza. Hemos sido devotos desde que tengo uso de razón de la Santísima Virgen, muchos milagros recibidos y más que todo pidiendo por la salud, siempre, que es lo más importante, creo. Pues hace unos 3 años atrás ofrecimos a la Virgen por algunos milagros, se podría decir, que haríamos la caminata durante 10 años, entonces este es el 4.º año que venimos. Autoridades sanitarias recomiendan mantener todas las medidas de bioseguridad durante la peregrinación. Lo que es mascarilla, se desinfecten las manos, el buen lavado de manos. Sabemos que ahí no pueden hacerse lavado de manos, pero es recomendable para los romeriantes que lleven al menos su frasquito de alcohol para que ellos puedan estar desinfectándose constantemente. Aproximadamente a las 11 de la mañana, los feligreses junto a la Santa Imagen de la Virgen del Cisne realizaron un descanso en la Hacienda Monterrey, en donde se realizó una misa campal. Posteriormente, la romería continuó y se estima que alrededor de las 4 de la tarde arribe hasta la ciudad de Catamayo. Nosotros les mantendremos informados en las siguientes emisiones. Continúen en estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María del Rocío. Muchísimas gracias por los detalles de esta caminata que mueve la fe. Y ahora Y ya estamos de regreso para contarles que el reciclaje de los distintos tipos de plástico se ha convertido en una opción económica y eficiente en áreas como la construcción. Una empresa en Quito se ha convertido en la pionera en esta actividad y ha construido varios inmuebles con plástico reciclado. Esta es la casa de plástico, o mejor dicho, la casa cuyas paredes, pisos, sillas, puertas, adornos, techos, columnas, muebles y todo lo que usted se puede imaginar están hechos de desechos plásticos reciclados. ¿Qué tipo de desechos? Esta puerta fue hecha con cartones Tetra Pak, las paredes con fundas de snacks o bocaditos, las estructuras con carcasas de computadoras. Y no importa a dónde uno regrese a ver, todo es plástico que no fue a la basura, sino que se recicló y se convirtió en material de construcción. El objeto de hacer esta casa para que la gente sienta y vea que a partir de los residuos se hacen casas completamente confortables y económicas. Edgar y su familia empezaron su negocio en 2009, reciclando fundas de plástico para elaborar mangueras de riego. 3 años después, se dieron cuenta que en el Ecuador se desechaban materiales que podían ser aprovechados de muchas maneras. Y comenzamos con el Tetra Pak, con una unión estratégica con Tetra Pak del Ecuador para que nos ayude a cambiar el chip de la gente, para que creían en ese tiempo que el Tetra Pak no se reciclaba y es 100% reciclable. La innovación continuó y desarrollaron tecnología para reciclar todo tipo de materiales, consiguiendo productos como el EcoYarn, un tipo de cordel único en el mundo y con su propia patente, 100% hecho de polialuminio, 2 de los elementos presentes en los envases de Tetra Pak. En esta casa entraron 1.200.000 cajitas de Tetra Pak para construir esta casa. En el Ecuador ya se han construido algunos inmuebles con esta tecnología. En Bahía de Caracas existe un edificio de 11 pisos. En otros lugares de la costa hay hoteles y hosterías hechas con paneles de Tetra Pak. Es una tendencia que poco a poco empieza a crecer. Para hacer construcción debemos ya de pensar en una forma, ¿qué le puedo decir? Ética, donde hay que pensar de dónde provienen los materiales y su posible reciclaje. Sus aplicaciones son múltiples y muy beneficiosas, ya que es un material liviano, resistente y sobre todo muy económico. Una casa, por ejemplo, como esta que estamos habitando aquí, son de 85 metros cuadrados, no le sale más de $28.000. Pero sin duda el mayor beneficio es el ecológico. Esta empresa recicla 100 toneladas de plástico al mes y 600 toneladas de Tetra Pak en el mismo periodo, lo que significa que esa cantidad de material no termina en la basura. Es un gran aporte, lastimosamente no es suficiente. El reciclaje aquí avanza muy lento. En el Ecuador, o más específicamente dentro del Cantón Quito, apenas se recicla entre el 2 y 3% en general. Y en el resto del país la situación es similar. Esto se debe a que no existe una cultura del reciclaje y los municipios han sido demasiado tibios en aplicar normativas en este sentido.
Así que antes de botar por la ventana esa funda plástica o ese envase de bocaditos, piense que esa basura podría ser su próxima mesa, la puerta de su oficina o el piso de su casa. Tomás Chufardi, 24 horas.